Jesucristo, que es para la gloria y la honra tuya, Señor Padre. Amén y amén. Bien, para mí es un honor, un privilegio presentar a mi hermano Jonathan en la exposición de la palabra. ¡Aleluya! Max, Dios bendiga. Amén. Tremenda presentación. Glory to God. Hallelujah. ¡Gloria a Dios! El tema de esta predicación es Dios te acepta con su brazo abierto. ¡Gloria a Cristo! Amén. Gloria a Dios. Lo voy a leer en inglés. En español. Vamos a leerlo. Aleluya. Gracias, Señor. Bendecimos tu nombre. Jesus continues. I'm sorry. Ahora se lee el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Va a ser en Lucas 15, versículo 17. Fue muy rápido. Amén. Gloria a Dios. Bueno, voy a empezar con el versículo 11. Cuando lo tengan, si puedan decir amén. Amén. Jesus continued, there was a man who had two sons. The younger one said to his father, Father, give me my share of the estate. So he divided his property between them. Not long after that, the younger son got together all he had, set off for a distant country, and there squandered his health on the wild living. After he had spent everything, there was severe famine in that whole country, and he began to be in need. So he went and hired himself out to a citizen of that country, who set him in the fields to feed pigs. He longed to fill his stomach with the pods that the pigs were eating, but no one gave him anything. When he came to his senses, he said, how many of my father's hired servants have food to spare? And here I am starving to death. I will set out and go back to my father and say to him, Father, I have sinned against heaven and against you. I am no longer worthy to be called your son. Make me like the one of your hired servants. So he got up and went to his father. But while he was still a long way off, his father saw him and was filled with compassion for him. He ran to his son, threw his arms around him, and kissed him. The son said to him, Father, I have sinned against heaven and against you. I am no longer worthy to be called your son. But the father said to his servants, quick, bring the best robe and put it on him. Put a ring on his finger and sandals on his feet. Bring the fattened calf and kill it. Let's have a feast and celebrate. I'm going to stop right there. A ver si lo leen en español. También dijo, un hombre tenía dos hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les reparto los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor le fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino un gran hombre en aquella provincia. Vino una gran hambre en aquella provincia, y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan?
y yo aquí perezco de hambre. Todos conocemos la historia del hijo pródigo, un hombre que lo tenía todo en la casa de su padre, pero decidió dejarlo todo para irse al mundo. Esto nos pasa muchas veces. Teniendo todo en Cristo, plenitud en el Espíritu, del Espíritu, un Padre que nos ama, y nos apartamos para ver lo que el mundo nos ofrece. También cuando caímos y pecamos, el pecado nos acusa y también nos hace sentir rechazados por nuestros hermanos en la iglesia. El pecado nos separa de Dios y no permite que nosotros veamos el amor del Padre por nosotros. Quisiera compartir un poco de mi testimonio. Mi madre siempre me recordaba que desde el vientre de mi madre fui propiedad de Cristo. Nacido y criado en el Evangelio en Lawrence, Massachusetts. Tuve un encuentro con el Señor detrás de la batería por primera vez como a los 11. A los 13 o 14 mis padres se divorciaron. Y a los 15 nos mudamos para Puerto Rico. Allá encontramos iglesia y yo el español. Estaba en un lugar extraño que era nada como vivir en los Estados Unidos. Vivíamos en un barrio con animales de todas clases y para mí no me gustaba eso. Me recuerdo estando bastante molesto con mi madre, pero primero era Dios y era ella que mandaba, no había otra cosa, ¿no? Empecé a cortar clases y me pasaba en la glorieta en la high y con un grupo de muchachos y primero lo pasábamos relajando, pero después apareció la droga y el alcohol. Al principio yo me alejaba, pero pasó el tiempo y caí en él. Recuerdo que un viernes me embriagué y fui llevado a la casa por las autoridades. Y el domingo cuando llegué al culto, era una escuela bíblica y cuando llegué, fue obvio, cuando uno hace algo mal piensa que todo el mundo lo está mirando. Y así me sentía. Y cuando entré a la clase bíblica me recuerdo sentarme y hablaba en la clase y no era una clase como tal, lo que estaban haciendo era hablando de lo que no se debe y lo que se debe. Y para mí, como no era palabra lo que estaban haciendo, lo que estaban haciendo era tirando piedras. Pues, obvio, después me suspendieron de la escuela. Me recuerdo que estaba en esa clase bíblica, me sentía sucio con el pecado. Y de verdad que no había amor para nada. Arrepentido estaba, pero no sentía el amor. Y en ese día, en esa clase, decidí correr. Y no correr de la iglesia, pero digo, correr del Evangelio. Y me fui llamé a mi padre y decidí irme con él para Massachusetts de nuevo. Y mi madre me dejó ir, solamente tenía los 15 años. Y empecé a beber, fumar y vender droga. Mi mamá siempre estuvo orando y llamándome, diciéndome que le pertenecía a Cristo. Y ella siguió orando los días por mí. Me imagino que el padre del hijo pródigo hacía lo mismo. Ya que lo vio viniendo desde lejos cuando el hijo pródigo regresó. A los 26 todavía me llamaba mi madre diciéndome lo mismo y que también que Dios la llamaba, le decía que iba a ser músico de su iglesia. Pero yo no le creía y tampoco pensaba ir para allá para nada. Pero recuerdo que Dios empezó a apretar y el dinero que hacía me lo estaba quitando. Y empezar ahí y poco a poco hasta el que me vendía droga a mí se desapareció, tampoco sé qué me pasó y tenía muchos problemas y lo sentía, era como todas las puertas se estaban cerrando. Y en el 2016 cumplió con lo que dijo mi madre y decidí ir para Florida. Y en un par de semanas di mi vida a Cristo y Él me aceptó con su brazo abierto. Gloria a Dios. Cambió mi vida
como el hijo pródigo, me dio una vida nueva, una buena esposa, un amor de mis hijos, una casa llena del Espíritu Santo, una familia en Cristo hermosa. Amén, gloria a Dios. Él vive. El hijo pródigo tenía mucha enseñanza, pero quiero rápido hablar de tres. La primera es, aunque el pecado te acusa, Dios es un Dios de misericordia. Aunque no conocemos esto de Dios cuando estamos criados en el Evangelio, hablemos de gracia y misericordia, pero no lo entendemos. Cuando viene la crisis en nuestra vida y caímos, el pecado nos ciega y no nos permite ver la misericordia de Dios. Recuerden que Dios es misericordioso. Proverbios 24:16 dice, 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse. Pero los malvados caerán en el mal. Segunda de Crónicas 39 dice el Señor su Dios es compasivo y misericordioso. Si ustedes se vuelven a Él, jamás se nos abandonará. Podemos ver en la historia que el Padre lo recibió con misericordia y le dio el mejor de todo. Número 2, Dios te ama. Dios nos amó tanto que Juan 3:16 dice que nos amó Dios al mundo, que dio a su Hijo para que muriera en la cruz para salvarnos. Él tuvo un plan de salvación desde que Adán y Eva pecó y nos ama más que nosotros imaginamos. Podemos ver con el hijo pródigo que el padre lo recibió con un gran abrazo y beso. Número 3, la iglesia tenemos que aprender cómo aceptar y ayudar a la gente que vienen atados y también a los hermanos de carne. Cuando vemos que el mundo los está llamando, recordarles con amor que los amamos y estamos para ayudarlos como Cristo nos amó. Tenemos que aprender misericordia. Yo no tenía nadie que me ayudó, solo mi madre, y pienso que de verdad eso es triste. Muchas veces lo criticamos, nos metemos en bochinches y ellos se abochornan y se van. El hijo pródigo tenía bochorno y fue a pedir perdón con vergüenza, sugiriendo a su padre no ser su hijo, pero más como un sirviente o trabajador, y yo quiero ser más como el padre del hijo. Hasta aquí está. Hasta aquí esta cuarta parte. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Cristo. Gloria a Dios Santo. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Jesús. Gloria a Dios. Gloria Santo el que viene. Gloria a Jesús. Aleluya. Dios bendiga a nuestro hermano Jonathan. Dios le bendiga más. Gracias por la palabra del hijo pródigo. Hermanos, y ¿cuántos hijos pródigos están en la calle? ¿Cuántos están fuera de los caminos del Señor? Personas que han abandonado a Cristo, personas que se separaron del Señor y tomaron sus propias decisiones. Y tomaron decisiones equivocadas, decisiones de que me recuerdo que aquí en la iglesia lo que estoy pasando son problemas, situaciones, todo el mundo le da conmigo, todo el mundo me mira diferente, todo el mundo me mira raro, pero allá en el mundo yo tenía amigos, tenía mi panita, tenía todo el mundo. Pero tú sabes que afuera en el mundo todo el mundo te busca cuando tú tienes, cuando tú puedes, cuando tú le puedes alimentar el vicio, cuando tú le puedes alimentar, son como la lacra que dicen, la chupasangre. Allá la lapa. Ya dije otra cosa, lacra ahí. Bueno, son lacras también. Te tratan a uno con hipocresía, solamente por lo que te pueden sacar, por lo que pueden absorber de ti.
Pero cuando tú estás en mal, pues cuando estás en problemas, cuando dan la espalda. Y muchas veces Dios tiene que permitir, muchas veces que las personas que están en los caminos del Señor se aparten del Señor y experimenten esto. Vemos aquí al hijo pródigo, como decía nuestro hermano Jonathan, dice la palabra, que le pidió a su padre, estaba bien. ¿Cuántos hay muchos que estuvieron bien en los caminos del Señor? Pero dicen, ya me cansé de esto, ya como que esto es aborrecido, como que esto se cansa de... Pero dice que le pidió lo que le tocaba y no era lícito de que se le diera la herencia antes de tiempo, porque una herencia no se daba antes de morir una persona. Esa herencia se le daba a la persona cuando moría. Pero el padre, aún en ese amor, en esa misericordia, complació al hijo por no tratarlo, le dio esa herencia. Se fue, la desgastó, la malbarató con mujeres y los vicios. Y terminó alimentando cerdos. Y aún deseaba alimentarse de las algarrobas. Usted sabe lo que son algarrobas, ¿verdad? Sí. Bastante apestosas que son, pero qué buenas son. Sí. Sí, porque mi mamá la chupaba antes, estaban buenísimas. Son buenas, ¿verdad? Tienen mucho mineral, mucho calcio. Ayer era que se sacaba el gallito. Se acaba el gallo para la pelea. Pero eso era la comida de los cerdos en aquellos tiempos. Y entonces, pues, eso es lo que deseaba. Pero a lo que quiero llegar es que, hermano, vemos que nosotros cuando se va una persona y se va, las vemos en la calle, las ignoramos, no las buscamos. Ese se apartó, ese se está perdido en el mundo. Mira la condición que lleva. Si no lo miramos, en vez de caminar por la misma acera que él está para saludarlo de frente, cruzamos la acera para no saludarlo, no tener una palabra con esa persona porque ya lo creemos que ya no tiene una segunda oportunidad. Pero aquí dice que el padre lo vio de lejos. Lo vio desde lejos y corrió. Ahora yo le voy a decir una cosa, que aquel padre para poder correr tenía que hacer como hacen a las mujeres, que hacen así, y se hacen un pantalón y corren. Tú no sabes hacer eso, pero las que me entienden, ¿verdad, Rosa? Aleluya. El probi. ¿Por qué? Porque al él correr tenía que correr libremente y tenía que levantar su bata. Y al levantar su bata iba a enseñar su desnudez. Y no era apropiado que le enseñara su desnudez. Pero no le importó, porque era su hijo el que estaba ahí. Gloria a Aleluya. Le mandó a poner calzado, porque los únicos que no usaban calzado eran los sirvientes. Los dueños tenían que tener calzado. Pero no voy a seguir entendiendo. No le voy a dañar más el mensaje. Lo que quiero decir es que hay que entender que afuera hay gente que están apartados y hay que recibirlos, tratarlos con misericordia, con amor, como trató a la mamá de Jonathan, que ella lo que quería era que él echara para adelante, que buscara más de Dios, que se motivara a buscar más de Dios, para que él hoy en día estuviera donde él está hoy en día.